Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a un tour house conmigo aquí en la casa donde yo crecí, pasé mayor parte de mi infancia, así que bienvenidos el día de hoy a Petare. Bueno, y para los que no me conocen, yo soy Marianida y me encanta viajar por el mundo, pero el día de hoy quiero enseñarte la casa, mi hogar, en donde yo aquí pues crecí, me crié, viví con mis hermanos, con mis padres. Y bueno, aquí estoy desde el balcón de la casa, que es desde aquí. Tengo una de las mejores vistas de Petare, claro que sí. Y bueno, es aquí este balcón. Mi casa no es la más grande, vivíamos 5 personas, pero es una casa con mucho amor, en donde así pues nos criamos. Y bueno, yo quiero mostrárselas el día de hoy. Yo sé que tal vez ya la conocían porque he traído ya varios amigos que hacen videos, crean contenidos y todo eso, pero esta vez se las voy a mostrar un poquito más personal. Y bueno, espero que disfruten el día de hoy conmigo. No les conté que también hay un integrante de la familia que tiene 12 años. ¿Ya? ¿Tienes miedo? Tiene 12 años, ya miren, está todo cieguito, pero es muy inteligente, muy pila. También vivió conmigo por varios años antes de que yo me fuera a Colombia. Porque yo viví aquí 19 años, luego me fui a Colombia y luego, bueno, estoy de nómada digital, viajando y viajando, pero aquí todavía vive mi madre, porque ya pues ya crecimos, mis hermanos ya se independizaron y yo pues también. Ay, mira las guacamayas. Yo pues también tengo mi vida, no tengo hijos, pero adapté mi estilo de vida por el momento como nómada digital, como viajera, además pues que tengo muchos años que no vivo aquí en Venezuela, pero soy venezolana 100%. Entonces sí chicos, aquí les muestro, así es como recolectamos el agua, por medio de tanques. Anteriormente cuando yo vivía aquí el agua llegaba cada un mes, cada 2 meses. Y bueno, pasábamos muchísimo trabajo, pero ya ahorita está llegando toda la semana. Muy raro, los motivos todavía no lo sabemos, pero bendecidos somos ahora. Aquí en este balcón, bueno, por ejemplo, esas cuerdas son donde mi mamá seca la ropa cuando la lava. Nosotros aquí tenemos un clima espectacular. Y bueno, no usamos secadora, sino que sacamos la ropa y eso se seca con el sol muy rapidito. Entonces bueno, esta es la parte del balcón. Tenemos aquí tierra muy fértil en el barrio porque no solo aquí, sino que yo he caminado por toda la zona y he visto que muchas personas tienen que sí, mata de auyama, de plátano, miren eso. Tiene muchas matas con muchas verduras o frutas que se pueden dar en esta tierra y depende al clima que tenemos. Nosotros tenemos un clima más o menos como de 20 grados, 26 grados, a veces un poco más caliente, pero no tanto. Tenemos un clima perfecto todos los años, aunque ahorita llegué en octubre y está lloviendo como mucho. Pero bueno, bendecida la lluvia que es la que hace la montaña del Ávila tan bonita y tan verde. Venga. Bueno, por aquí tenemos como una discoteca. Bueno, por aquí sí tenemos como una discoteca porque hay que cambiar el bombillo. No. Se dañó muy rápido. Se dañó muy rápido porque yo esta cocina recién la acabo de remodelar, pues. La acabo de remodelar. Pues aquí vive mi mamá es maestra. Ustedes saben a veces cómo es el salario de maestra. Sin embargo, ya ella está aprendiendo a hacer muchísimas cosas que más adelante les voy a contar. Y bueno, yo cada vez que vengo, obviamente, pues este es mi hogar, es el hogar de ella y yo obviamente estoy como aportando de a poquito cada vez que venga. Entonces la última vez hicimos entre mi mamá y yo la cocina y es esta cocina que está aquí, que está muy chévere. Les voy a dejar en el video cómo era antes y ahora cómo es ahora. La verdad es una diferencia que es muy notoria y la verán muy normal tal vez ahorita. Voy a apagar esta luz. La verán muy normal ahorita, pero en realidad pues fue un trabajo y fue algo que se logró y para mí quedó muy bonito. Aunque pues no lo terminamos, el chico que estaba terminando la cocina pues no sé qué pasó, le pagamos, no vino, pero bueno, está bien. De igual forma se espera pues terminar la cocina. Y está muy chévere, por aquí guardamos las cosas, por aquí tenemos la nevera. Esta cocina la compró mi mamá hace poco y está chévere.
Por aquí, miren, es por medio de gas, de bombona. Tenemos un micro que funciona, claro que sí. Y ya tenemos agua directa aquí. Tenemos agua directa aquí. Y bueno, antes no existía el agua directa, era como con tubitos. Entonces, un progreso mucho. Por aquí es la sala, que la verdad pues me gusta mucho. Más adelante se espera hacerla como mejor, pero es que en realidad la idea no es quedarse en el barrio. Mi mamá ahorita está aquí, pero pues vamos a ver qué se hace más adelante. Igual, mis proyectos no soy como de contarlas, pero por ahí se las digo. Muchas personas me han dicho como que yo viajo muchísimo, que por qué no le compro una casa a mi mamá, que por qué no me compro una casa yo. La verdad es que yo no soy millonaria. Para viajar no se necesita tener como muchísimo dinero. Entonces, bueno, claro que sí están los planes, salir de aquí del barrio, comprar una casa mejor, yo qué sé, pero igual pues estamos acostumbrados a vivir aquí y es mi casa que yo la quiero mucho, a pesar de que tiene como que muchas cositas que le faltan y todo eso, pero ahí se irá arreglando poco a poco hasta, bueno, hasta cumplir otros proyectos. Bueno, seguimos aquí. Este era el cuarto de mis padres. Mi papá ya no vive aquí, pero él vivió conmigo todo el tiempo que yo estuve viviendo aquí, hasta los 19 años. Y bueno, pero sí, aquí dormían ellos. Ahorita no duerme nadie, mi casa solo tiene 2 cuartos, pero no duerme nadie porque yo duermo con mi mamá. Y bueno, esto es como... se ve así, pero en realidad es como cosas que no usamos tanto, pero que funcionan. Y aquí, bueno, tenemos una maquinita. La que me está grabando es mi mamá, pero ella no le gusta que salir mucho en la cámara. Pero quiero contarles que ella ya está haciendo un curso de repostería y hace unas tortas muy deliciosas. Entonces, si ustedes quieren una torta de mi mamá, viven aquí en Petare, pues escríbanme al Instagram que ella las hace muy ricas. Y bueno, seguimos por aquí. Y bueno, chicos, por aquí tenemos las escaleras que nos bajan. Miren, yo les voy a confesar algo. Si ustedes ven aquí estos dibujos, es porque se supone que tenemos como un artista, que es mi sobrino, el hijo de mi hermano, el mejor artista del mundo que lo es, y hace su arte en las paredes de mi madre. Ya he venido aquí, la he pintado, pero la casa como tal, pero bueno, pasan esas cosas. Pero sí, miren esto. Es un artista. Y seguimos por el otro cuarto, que es mi cuarto especial porque resulta que es pequeño. Pero aquí dormíamos mis hermanos y yo. Éramos 3 personas. ¿Qué pasa? Que aquí había una cama, más o menos como para 2 personas. Y aquí había una litera. Yo dormía en la litera en la parte de abajo porque si dormía en la parte de arriba me caía. Entonces, pues dormía en la parte de abajo, a veces dormía con mi hermana. Siempre me gustaba dormir como con mi familia y esas cosas. No sé. Eso es otro depósito de cosas necesarias, no tan necesarias, que tenemos. Y bueno, esta es mi maleta de viaje que todavía como que no desempaco. Yo no sé dónde voy a meter toda esta ropa. Pero bueno, gracias a Dios pues tenemos ropa. Y sí, muchachos, esas son algunas cositas que yo tengo por ahí. Bueno, por aquí tenemos esta puerta que es una cortina. No necesitamos llave, por eso la tenemos. Bueno, por aquí es un tanque que es el que como que pasa agua a la cocina, pero necesitamos todavía pasarlo a la parte del baño, porque les voy a explicar qué pasa en el baño. El baño es mi parte menos favorita de la casa, porque necesita ser tumbado completamente. Aquí nos bañamos con perolito, no existe chorro. Entonces, bueno, yo también me baño con mi perolito cada vez que vengo para acá. Y bueno, hay que tumbarlo, hay que hacerlo de nuevo. Es mi siguiente plan. Sí, voy a remodelar la casa. Bueno, chicos, esta es mi casa, que la verdad me alegra muchísimo habérselas mostrado, para que ustedes vean más o menos cómo vive una persona en Petare. 5 personas aquí en una misma casa. La verdad no es así como vivimos todos en Petare. Cada quien tiene como que su estilo de vivir. Por ejemplo, hay casas un poco más pequeñas con familias de gran número, o hay casas, qué sé yo, un poco más grandes donde viven varias familias.
Y así. En mi casa pues yo vivo con mi mamá, mi papá y viví con mis hermanos. Y bueno, arriba vive mi tío con su familia, más arriba vive mi otro tío con su familia. Y bueno, todos estamos así como juntos. Entonces bueno chicos, ese es el tour house por mi casa, por la casa de mi madre. Que bueno, lo de mi madre es mío y lo mío es de mi madre. Ella lo sabe. Y bueno, menos el novio, está diciendo mi mamá. Entonces, bueno chicos, gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.